El Conquistador presenta Aventureras al Aire. Mujeres que mueven destinos que sorprenden. Con Paola Núñez y Pilar Varela. Muy buenos días, aventureras y aventureros que nos acompañan este viernes de junio, pleno invierno, para hablar de planes, panoramas, aventuras, cosas lindas por hacer. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, yo para variar, aquí patiparreando, no estoy contigo en el estudio. Oye, este programa se ha transformado en una real aventura de hacer. Paola por Totalmente. trabajo hoy día nos acompaña desde Santiago, así que realmente ha sido trepando por Chile, ¿cierto? Aventureando. Oye, hoy día vamos a contarles que vamos a hablar del sur de Chile, de esa Patagonia, de la carretera austral, del lago General Carrera, de las cosas que pueden hacer en ese destino con una invitada pero extraordinaria que realmente es una aventurera más. Pero antes de partir esa buena conversa, los quiero invitar para que vayan a la música y no olvidar que este programa lo pueden ver en elconquistadorconcepción.cl o seguirnos en YouTube por Aventureras al Aire. Entonces, antes de partir esta conversa, los voy a dejar con un temazo que te eriza la piel, ganador premio Oscar a la mejor canción, Shallow de Lady Gaga. Uno de mis favoritos, vamos a escucharlo, Pilar. Oye, Pau, cuéntanos, ¿en qué andas en Santiago? ¿Qué te lleva por la capital? Oye, me trajo a Santiago un tema que me toca trabajar bien a diario y que tiene que ver con las giras de estudio. Nosotros en Esquerré Tour Operador vendemos giras de estudio que hoy día ya podría decir a la enseñanza media. Ya hay cursos que salen desde segundo medio, tercero medio, cuarto medio. Ya no está tan estandarizado necesariamente que sea el último año la gira de estudio. Nosotros llevamos 16 años vendiendo programas de giras de estudio y había un evento acá para actualizarnos y poder conocer la oferta de Brasil, principalmente Camboriú. Nosotros como Esquerré sacamos 2 charters este año. Camboriú y Brasil, ¿cierto? Un clásico de giras de estudio. Un clásico de giras de estudio. Nosotros vendemos Camboriú y Bariloche como destinos más clásicos de siempre. Pero yo te diría, Pilar, que las nuevas generaciones están apostando hoy día a otro tipo de destino. Yo quiero... Hay colegios que han optado por hacer intercambio, por experiencias no solo saliéndose un poco del viaje grupal y los destinos más clásicos. Entonces, ¿qué es lo que están buscando hoy día los colegios y los apoderados en el fondo en este marco de gira estudio? Mira, yo te diría que tenemos un cambio post pandemia. Yo creo que hay un cambio en el adolescente. Tú tienes hijos adolescentes y a lo mejor también en eso puedes ayudarme con esos tips que quizá hoy día los chicos están mucho más conectados con la naturaleza, mucho más conectados con recorrer, con el turismo aventura, con el deporte, con ir al gimnasio. Entonces aquella gira de estudio más clásica que teníamos como de mucho carrete, de ir a discotecas todos los días, claro. Ha ido cambiando un poco en las nuevas generaciones. Te estoy hablando de las que hoy día están en segundo medio. Sí. Bueno, mira, mi hijo, sin ir más lejos, hizo un programa de intercambio. El colegio está propiciando más el intercambio que la gira clásica y efectivamente va de acuerdo a los intereses de cada alumno. Si le gusta el deporte, si le gustan las artes, para buscar alguna familia que haga match y que lo reciba, que lo acompañe en esos intereses durante el tiempo que está estudiando allá, yendo al colegio regular en el país que lo acoge. Pero efectivamente, si yo recuerdo, mi gira de estudio era otra cosa, ¿cierto? Era, puro salir, ¿cierto? Bueno, yo fui dentro de Chile, no salí afuera al extranjero en programas de gira de estudio. Sí, a mí también me tocó dentro de Chile. ¿Cierto? Y fuimos cambiando desde colegios que iban a La Serena, colegios que iban al sur, colegios que iban a Viña, y luego cambió por Bariloche, fue una temporada muy fuerte que los colegios preferían ir hacia el sur, y luego entró Brasil con fuerza, y yo te diría que muchos colegios de todo Chile optaban por las playas, ¿cierto? Y los panoramas entre aventura o no, que elige Brasil. Y en eso, ¿qué novedades tiene Brasil como destino de gira? En eso Brasil, bueno, aparte que nosotros logramos como este charter que es Concepción Florianápolis, que es bien interesante,
porque los chicos en 4 horas están aterrizando en Brasil, pero también hay una oferta temática muy interesante, ya no solo el típico formato playa y discoteca, sino que también parques de aventuras, mucho también excursiones, el tema también de ir a interactuar con gente local, Claro. que hoy día también es un atributo que hoy día podríamos incorporar a nuestras giras de estudio y a los planes que estamos nosotros ofreciendo. Y también programas un poco más cortos. Antes eran el típico 8 días, 7 noches, hoy Claro. día también estamos en 6 días, 5 noches. Diciembre es un mes complejo para muchos Complejo. papás también. Entonces, en ese sentido, y fíjate que nos interesa mucho también poder abrir Perú con una gira más, como dices tú, con un concepto más pedagógico, con un concepto más de ir a aprender, el intercambio de cultura. Ya Perú no solo que tiene tu gira de estudios sea solo el carrete y sol y playa y carrete, ¿cierto? Perú tiene exactamente. mucho que ofrecer, el destino de Cusco, Y, alrededores, tiene un abanico entre cultura y naturaleza increíble. y yo te diría que también Chile, ¿eh? Nosotros estamos también con programas vigentes y que se venden mucho. Por ejemplo, Willow Willow es un programa de giras de estudio que estamos vendiendo y hoy día está entrando con mucha fuerza Pucón. Y Oye, Pucón todo el año, 4 días, 3 noches, que es una gira mucho más económica, pero no por eso no deja de ser súper entretenida también, porque claro. también tiene discoteca, también tiene playa, también tiene Y siempre, actividades de turismo aventura, Pau, ¿y siempre diciembre o también hay todo el cursos año. y promociones que están, promociones de colegio, me refiero que están moviéndose de temporalidad? Todo el año, octubre, noviembre, diciembre, enero, la primera Mm. quincena de enero también estamos nosotros con oferta de giras de estudio. Qué bueno, buenísimo. Oye, eso tendencias de giras de estudio, ¿cierto? A mí me toca, ya me tocó el año pasado, mi hijo está en tercero medio y hace rato ya mi hija mayor también visitó Brasil en ese contexto. Oye, hoy día queríamos invitarlos a los auditores a hablar de la carretera austral, esa carretera que yo creo que la Patagonia chilena es un embajador pero indiscutido de Chile en el extranjero, ¿cierto? La imagen de las Torres del Paine, esa naturaleza infinita, conmovedora en su esencia, los glaciares, que es una maravilla y que debo reconocerle a todos aquí que yo no conozco. Por lo tanto, este programa me va a servir para sacarle el jugo a nuestra invitada, conociendo tips y lugares por recorrer. ¿Tú, Pau, conoces la carretera austral? ¿Qué conoces un poco de la Patagonia? Mira, siendo súper honesta, porque también quiero decirlo con claridad, yo conozco la región de Aysén y me ha tocado ir harto por trabajo, pero así como turisteando por la carretera austral, no. Es uno de mis imperdibles y creo que el programa tanto a ti como a mí nos va a servir para ir haciéndonos nuestra listita Sí, de pendientes, sí. porque efectivamente, o sea, conozco Hornopirén, conozco Cerro Castillo, he estado, pero ha sido como liderando grupos, desarrollando un Por congreso, trabajo, por ¿cierto? trabajo y no recorriendo, haciendo el recorrido como literal tiene que ser desde la región de los lagos. Así que es uno de mis pendientes, pero también creo que hay que tener el espíritu aventurero también Sí. para ponerlo en tus pendientes Fíjate que yo, como... y es una de las preguntas que tengo con la invitada, es la cantidad de días, porque en general he ido como postergando, efectivamente es uno de mis pendientes, tú la puedes recorrer por tierra o puedes llegar hasta Balmaceda en avión y luego recorrer por tramo, pero siempre yo he pensado que es un destino que necesita más tiempo, que necesita por lo menos unos 7 días y por eso ha ido quedando en mi lista de un poco rezagado. Y lo otro es que yo soy una mujer como un lagartija que me gusta el sol, me gusta la temperatura agradable y le hago un poquito el quite a las temperaturas frías y ha sido como las dos detractores que han ido bajando un poco en mi lista, pero definitivamente hay que conocerla porque no puede ser que un chileno, ¿cierto?, a veces privilegie destinos internacionales por las maravillas que tenemos en mismo Chile. ¿A ti qué te ha tocado ir? ¿Por cuántos días has ido a los destinos por trabajo que lo que has conocido? No, por 5 días, 4 noches, pero como te digo, siempre ha sido en el marco de la realización y organización de eventos, donde en los congresos siempre tienes un pre, un post-tour,
y por lo tanto acompañar al grupo, pero no es lo mismo que recorrerla, y yo creo que ahí hay distintos tipos de aventureros que podemos clasificar en este destino que está súper recomendado. Cuando estuve hace un tiempo en una feria, estuve con unos amigos de arriendo de motorhome, y Eso, ellos tienen punto de partida en Puerto Montt, por claro, ejemplo. claro. Y recorrer la carretera austral en motorhome, y ellos me decían, nuestro ideal es 11 días. Claro, a mí me han recomendado entre 7 y 12 días. Bueno, para todos que nos escuchan y que tampoco conocen la carretera austral, efectivamente el punto de partida es Puerto Montt, pero tiene 1.200 kilómetros, por supuesto que con la geografía de Chile, canales, con un punto intermedio que es la ciudad de Coyhaique, y tiene dos tramos. El tramo desde Puerto Montt hasta Coyhaique, ¿cierto? Y luego el de Coyhaique ya hasta Villa O'Higgins. Uno le llaman la zona norte, ¿cierto? Y la otra la zona sur. Cada uno tiene aproximadamente 600 kilómetros. En la primera tramo, ¿cierto? Puedes ir recorriendo el Parque Pumalín de Douglas Tompkins, ¿cierto? Entre Hornopirén, Chaitén, el río Futaleufú, pero todo pasando por estos canales y ferries, ¿cierto? Que son recomendables contratarlos y dejarlos agendados con tiempo, ¿cierto? Porque puedes llegar allá, puede que no haya disponibilidad. ¿Te acuerdas? Post pandemia había un auge, gente viajaba a la carretera austral y esperaba muchísimos días porque no daban abasto los ferries. Hoy día, por supuesto, que esa congestión no es la misma, pero se recomienda hacer esta planificación del viaje con un poquito más de tiempo. Y luego la zona sur, que son 600 kilómetros más, pasando por Puerto Río Tranquilo, Coyhaique, cruzando toda la región de Aysén hasta llegar a Villa O'Higgins, que ahí no nos vamos a explorar tanto porque para eso viene una invitada en el segundo bloque que nos va a ayudar con todos los tips y viajes de ese trayecto. Sí, yo creo que la primera como definición que tiene que tomar algún aventurero que quiera iniciar este viaje es ver si lo va a hacer en vehículo propio, si va a hacer, por ejemplo, un Concepción-Puerto Montt en avión, o un Santiago-Puerto Montt en avión y luego arrienda un vehículo, si lo va a hacer efectivamente en motorhome, o también para los más aventureros. Fíjate que el transporte público también funciona con combinaciones de buses, de ferry, y para literal el mochilero, también la carretera austral También ofrece ofrece. tipos de alojamiento como también de transporte. Claro, puedes llegar también directo a Balmaceda. Fíjate que estuvimos haciendo ahí un estudio de mercado y los pasajes pueden ir en torno a los 100.000 pesos, por ejemplo, dependiendo de la temporada, por supuesto, llegando hacia Balmaceda, donde puedes o arrendar un vehículo y seguir moviéndote, o como dices tú, también coordinar un transfer o buscar alternativas de transporte público. Pero definitivamente, mínimo, yo creo que tienen que ser 5 o 6 días para poder recorrer, aunque sea uno de los dos tramos. Si quieres aventurarte, recorrerla completa por tierra, tal vez podrían ser en torno a los 8 o 10 días para poder sacarle provecho, porque uno dice, uy, lo recorro rápido, pero cada lugar es tan bonito que quieres ir haciendo la parada para poder disfrutar ese viaje que te invita a conectar con la naturaleza en lo más imponente, ¿cierto? Imagínate un glaciar. ¿Tú has estado visitando los glaciares igual, ¿cierto? Sí, pero fíjate que, como te decía, principalmente en Torres del Paine creo que he disfrutado muchísimo esa navegación, más que en la región de Aysén. Y yo creo que también el frío tiene sus ventajas, Pilar. Yo creo que a veces también estamos asociando tanto el verano, el sol, a lo que son las vacaciones. Yo ahí te apaño con la lagartija de querer salir a tomar sol, pero creo que también nuestro país, por sobre todo, y bueno, nosotros que somos penquistas, aprendemos a disfrutar también la lluvia, la contrastación, los precios más bajos que podemos encontrar en otras temporadas. Y en eso también una invitación a atreverse a salir en invierno. Creo que ahí lo importante es la ropa adecuada, lo Sí. importante es ir acompañada siempre de un buen termo, de café, de mate, etcétera. Pero está en nosotros hacer la experiencia de viaje que nosotros queramos tener. Así que
ahí para quienes nos escuchan también, no descartar este panorama de repente en marzo, en abril, en mayo, que no es temporada alta, porque la temporada alta en esta zona está, por supuesto, mucho más cara y también con harto extranjero, lo que hace que las demandas estén más complejas, Sí. pero una invitación a... Pao, ¿estás por ahí? Te perdí de Y repente. yo te escucho perfecto, Pilar. Hizo una pausa de repente tu conexión. Eso puede ser. Sí, entonces busquemos un poco las temporadas, ¿cierto? Esta temporada media que no es full y que los extranjeros, pucha, hace que suban las tarifas, ¿cierto? Los precios, tarifas aéreas. Entonces ir un poquito contracíclico es la invitación de nuestro programa a esos aventureros que dicen el sur es su próximo destino. Una buena parca, hartas primeras capas, ¿cierto? Para no pasar frío, un zapato adecuado y ya vamos a hablar en qué mejor y qué medidas tienes que tomar en auto, que si quieres ir en auto tienes que ir con un viaje seguro. Así que esa es la invitación de hoy. Pao, te voy a tener que dejar porque vamos a ir a una pausa comercial y luego seguimos en nuestro segundo bloque con nuestra invitada. Yo me despido desde acá, Pilar, y voy a quedarme escuchando a nuestra invitada todo el rato para poder tener los tips para poder irme a la carretera austral. Así que un beso gigante, Un beso, que tengas lindo retorno. abrazo.
Hola, hola a todos nuestros auditores. Estamos en este segundo bloque de Aventureras al Aire con una invitada en nuestro estudio. Me acompaña Beatriz Mella, emprendedora, aventurera de tomo y lomo. ¿Qué se le ocurrió? Ella vive en Concepción. Un día emprender un negocio, un lot en plena carretera austral, en Puerto Río Tranquilo. Hola Bea, un gusto de tenerte acá en el estudio. Hola Pilar, como siempre un placer compartir contigo, más esta experiencia ahora de radio. Claro, bueno, como decías tú, no fue un día cualquiera, la verdad fue un día de pandemia. ¿Cómo se les ocurrió llegar a instalar un lot, un emprendimiento en plena carretera austral? Bueno, fue el tiempo de pandemia, como te decía, con mi marido. Él se dedica a la construcción, ¿ya? Y yo siempre al turismo. Ajá. Y decidimos viajar, como con el tiempo que teníamos, ya viajamos con todas las dificultades que en ese tiempo era salir, con los pases, todo restricciones, permitido, todos, mascarilla, permiso de carabinero, me acuerdo, todo. Y decidimos viajar, lo hicimos, el primer viaje que hicimos fue en mi auto. ¿Ya? El plan era recorrer la carretera austral. Era hacerla completa, era llegar hasta Villa O'Higgins, desde Concepción, de donde vivimos. Ya, y bueno, se nos ocurrió ir en mi auto porque algo de haber tenido la camioneta o quizás yo no quise, de terca la verdad. Mi marido me dijo, vamos en camioneta. Y yo le dije, no, vamos en el auto, quizás es más cómodo. Íbamos con nuestro hijo de 3 años y bueno, era un desafío. Y finalmente llegamos, bueno, pasamos todo esto de las barcazas y te voy a comentar más o menos los tips que son para llegar allá. Pero llegamos solo a la mitad de la carretera austral. ¿Y por qué? ¿Qué les pasó? A Puerto Río Tranquilo. ¿Ya? Porque yo, como porfiada, pinchamos antes de llegar incluso a la primera barcaza, antes de hacer el primer cruce. O sea, pinchamos no es recomendable el auto bajo. Perfil bajo, imposible. Primer tips, ¿en qué tienes que viajar? En una camioneta, ojalá, bueno, o en un auto, una sub, pero algo más 4x4. ¿Es necesario el 4x4? Es necesario, pero no es obligado. Pero no más es, altito, tiene que ser un poco más más alto, sí. Okay. Entonces nosotros llegamos a duras penas, ¿ya? comprando neumáticos, porque mi auto no tiene neumático repuesto, y llegamos a Puerto Río Tranquilo, pinchando 2 o 3 veces más o menos. Y de ahí, ¿cómo se te ocurre llegar a decir de un paseo, ¿cierto? Familiar, una aventura familiar, decir, voy a poner un lot en Puerto Río Tranquilo? Bueno, ¿que a todo esto cómo se llama? Tranquilo Austral. Tranquilo Austral, para que lo sigan en sus redes sociales, Tranquilo Austral por Instagram. Sí, bueno, nosotros, como te decía, llegamos hasta Puerto Río Tranquilo, estuvimos un par de días y vimos la necesidad, en el fondo, de que había muy poca oferta turística. Okay. ¿Ya? Y bueno, dado también la pandemia, y nos tuvimos que quedar muchas veces atrás en una habitación o una cabañita atrás de la señora Juanita, no sé, la casa de ella. Muy rudimentario, como con poca oferta. Con poca oferta. Piensa que el pueblo tiene aproximadamente ahora 700, 800 habitantes y en temporada alta fluctúan más o menos 2.500 personas. Imagínate, tiene una población flotante inmensa. Exacto. Para quienes no han visitado, Puerto Río Tranquilo está exactamente al frente del lago General Carrera. El lago binacional. Es un lago binacional de una extensión amplísima, ¿cierto? Y este lago tiene una parte en el lado chileno y otra parte en el lado argentino. Que el lado argentino se llama el lago Buenos Aires. Correcto. Entonces, nosotros... ¿Cuánto tiempo ha pasado de esa aventura a hoy día que es Tranquilo Austral? 4 años. 4 años, sí. Ok. ¿Y quiénes los visitan? Tú dices, oye, esta población flotante que visita, ¿quiénes son los turistas que llegan al Lodge Tranquilo Austral? Bueno, principalmente son extranjeros, yo diría un 60% extranjeros y un 40% nacionales, de Santiago principalmente. Okay. ¿Ya? Porque por lo general los extranjeros reservan con mayor anticipación, ellos se programan más en los viajes, entonces nosotros tenemos solo 5 modelos de cabins, estudios, donde tienes todo para poder pasar una buena estadía. Tienes kitchener, un baño privado,
Entonces, ellos buscan también anticiparse las reservas y por lo general son ellos los primeros que toman esto. Consideran un poco que este destino no es para estar tanto en el alojamiento, sino que en el fondo el alojamiento es tu pausa, es tu descanso y luego sales a recorrer. Hablábamos de tu experiencia, que el auto bajo perfil, chao, descartémoslo de la lista, pero si quiero ir por avión, ¿hasta dónde llego y cómo conecto, digamos, ahí puedo arrendar auto o tengo que dejarlo reservado con anticipación? Mira, por lo general la gente llega en dos modalidades, una en sus propios autos, ojalá un buen auto, y la otra opción es llegar en vuelos. O sea, puedes conectar, está Sky, JetSmart y LATAM, que por lo general salen de Santiago y hacen o alguna escala, por ejemplo, en Puerto Montt, y siguen el viaje a Balmaceda. De acuerdo. ¿Ya? Y ahí arriendan un auto. Entonces, ahí desde Balmaceda tienes, ya me salté el trayecto, pero por lo general te evitas, o sea, en 4 horas de Santiago a Balmaceda ya estás en Aysén. Y luego, obligadamente, tienes que irte por tierra, ¿ya? Y hasta Villa Cerro Castillo, desde Balmaceda, del cruce de Balmaceda, tienes aproximadamente 1 hora. Y es lo único pavimentado que vas a ver de la parte sur de la carretera austral. Entonces ahí, incluso, la Copec de Cerro Castillo lleva por lo menos, o sea, no más de 3 años, 2 años, 3 años. Poquito. Y antes tenías que abastecerse completamente en Coyhaique, porque ni siquiera Balmaceda tenía una estación de servicio. Bueno, ahí tú veías las camionetas pasar, ¿cierto?, con los estanques de abastecimiento y teniendo reservas de combustible. ¿No? Y responsablemente también tenías que comprar ilegal benzina en un pueblo, en Cerro Castillo. Oye, y estando allá, primero, los imperdibles. ¿Qué cosas desde estando en Puerto Río Tranquilo puedes visitar y que no debes dejar de ver en esa zona? Ya, bueno, antes se me olvidó comentarte de que hay un vuelo directo desde Concepción a Balmaceda. Ah, buenísimo. Sí, es el único y la única aerolínea que opera es JetSmart. Ok. Lo malo es que ahora está, yo compré pasaje ayer incluso, a partir de diciembre están a la venta. Ya en invierno no tiene una no temporada, operan. no está continuo todo el año. No operan todo solamente. el año. ¿Y en costo cuánto más o menos sale? Mira, el pasaje que compré ayer, me acuerdo, me costó como 50.000 pesos, 40 y tanto. Ah, o sea, tampoco es que sea por tan... un one way, o sea, un trayecto. Sí. Un trayecto, o sea, 100.000 pesos y de regreso. Exacto. Bueno, Ahora pero comprarlo, ahí el mensaje es con anticipación. Todo en la Patagonia es con anticipación. Hay como una frase igual que me gusta, que dice, quien se apura en la Patagonia pierde su tiempo. Entonces también, el que va a última hora en el fondo y quiere todo rápido, no lo va a tener. No, tiene un destino, hay que planificarlo. Exacto. Oye, entonces, volviendo a lo que, lo que me habías preguntado, de los must, digamos, de imperdibles, que eso... de Puerto Río Tranquilo, correcto. Específicamente. Sí, poderlo alrededor. Ya yo tomé mi avión, llegué a Balmaceda, arrendé un auto, llegué a Puerto Río Tranquilo, hice mi primera parada. ¿Qué es lo que no debo dejar de poner en mi itinerario de viaje? Mira, ¿por qué Puerto Río Tranquilo es un must, un destino que tenemos que ir? O sea, ojalá que todos tengan la oportunidad. Es porque en el fondo tiene las catedrales de mármol, ya la capilla de mármol que están al frente. O sea, tú tomas todas las embarcaciones salen desde el mismo pueblo. O también tienes la opción de tomarlo como un barco, un botecito en tour, más o menos 1 hora, hay unos más express y otros más largos, que van entre los 25 y 35.000 pesos, ¿ya? Y estas embarcaciones son en bote y van parando más o menos por todas las capillas, te muestran las figuras también que se van armando de... Esa es la postal que yo diría, es cuando tú dices, ¿qué puedo hacer allá? Y se te viene a la mente ese recorriendo las catedrales de mármol, claro, ¿cierto? Y también la puedes hacer en kayak. Yo la hice en kayak con mi hijo. ¿La hiciste? ¿Y con tu hijo? 5 años, sí. Oye, ¿y eso lo contratas ahí mismo en el pueblo o es necesario reservarlo con anticipación? Yo recomiendo, por lo menos, todo lo que se haga en el lago General Carrera, que se haga con 1 día o 2 días de anticipación. Por el clima. Por el clima, de acuerdo. Exacto. Entonces, muchas veces hay cancelaciones de tour. ¿Y hacerlo en kayak, cuánto te demora? ¿Es muy complejo? Me refiero por tu hijo, para hacerle un plan familiar. Es que el kayak lo hacen más cerca de las catedrales de mármol. Ya. No está tan lejos como las embarcaciones que salen desde el pueblo. Desde el pueblo tienes una navegación por lo menos de 1 hora. Solo la navegación, claro. 40 minutos más o menos, hasta llegar a las catedrales de mármol.
Y en cambio, el tour de kayak lo puedes hacer en 40 minutos, más o menos ida y 40 minutos de vuelta, con todo lo que implica en el fondo la actividad. Entonces, un día lo reservamos, catedrales de mármol, sí o sí. Infaltable. Listo. Sí. ¿Cuál sería tu segundo imperdible? Y el segundo, bueno, el pueblo es, creo que la única vía para hacer la Laguna San Rafael, para conocer el glaciar San Rafael, por tierra. Porque la mayoría lo hacen en embarcaciones, o desde Aysén o desde Puerto Montt, donde son tipos cruceros y más caros también. Entonces, y ahí puedes llegar por tierra. Por tierra, por Valle Exploradores. El Valle Exploradores. ¿Y cuánto te demoras ahí a hacer ese circuito? ¿Es como para hacerlo en un día completo? Es el full day. Por lo general porque el camino es complejo, ¿ya? Entonces te pasan a buscar a las 6:30, 7 de la mañana, una van o un auto, depende de la agencia en la que compraste el tour, y te lleva a la laguna, a Exploradores, primero, te dan el desayuno, te subes en un tipo de Zodiac que te va acercando, es como un tipo ferry, pero más chiquitito, como una lancha más grande. Y ahí, bueno, vas por los deltas, vas entrando ya a campos de hielo norte. Claro, imagínate. Entonces, claro, y ahí tienes una navegación también más o menos de 1 hora y media, más o menos, para llegar recién a la Laguna San Rafael. Imagínate. Y ahí lo positivo es que vas con embarcaciones más pequeñas y puedes estar más cerca del glaciar. Bueno, súper buen dato, porque efectivamente uno dice Laguna San Rafael y te imaginas estos cruceros, ¿cierto? Con una navegación más tradicional, todo por mar, todo por agua, ¿cierto? Y esto combina terrestre, saliendo desde Río Tranquilo hasta el glaciar, y que te permite acercarte un poquito más. Y el tour implica un almuerzo, después te dan un snack y obviamente el clásico, brindis, ¿cierto? El brindis con un hielo milenario. Mira, quienes nos siguen en la transmisión por elconquistadorconcepción.cl, estamos viendo ahí algunas imágenes de las catedrales de mármol, ¿cierto? De la navegación y los tips que está dando Beatriz de Tranquilo Austral, un lote ubicado en Puerto Río Tranquilo. Oye, Bea, y con el Parque Nacional Cerro Castillo, que tú mencionaste que pasabas por ahí. Yo he visto que también puedes hacer senderos de trekking. ¿Lo has recorrido? Mira, una vez intentamos hacerlo, pero yo creo que no avanzamos más de 300 metros, porque justo nuestro hijo presentó un problema en el pie y dije, no, con él no lo vamos a hacer a Lapa. Así que, pero he escuchado que mucha gente lo hace, pero son gente bien preparada. Porque no es un sendero suave. No es un sendero suave, por ejemplo, como el de la entrada del parque de Douglas Tompkins. Ya, perfecto. Por Horno Piré, por Caleta Gonzalo, ahí hay un trekking chiquitito de 1 hora. Más suave. Más o menos, que es el de la ranita de Darwin. Pero el de Cerro Castillo, creo que el más corto son 5 horas. Imagínate, o sea, tienes que ir preparado tanto por la temperatura. 5 horas ahí, subir, 5 horas claro, bajar, 4 horas bajar. Una implementación y también una preparación física que te permita... Pero ahí puedes ir a la laguna y hay gente que va porque las vistas son realmente impactantes. Es que eso veía yo dentro de mi exploración virtual, diciendo qué es lo que puedes hacer o no, pero no vi efectivamente que es más especializado. Y ahí tal vez yo siempre aconsejo, cuando uno a veces no conoce tanto el destino, o instruirte bastante bien o acompañarte de algún guía local, específicamente por el tema climático, ¿cierto? Sí. Que en el fondo no son rutas o un parque normal donde a veces cambian las condiciones y el frío es un poquito más extremo. Oye, es un desafío hacer la carretera austral, la verdad. No hay que tomarlo a la ligera. No, pues tiene que irse, como dices, como con calma, no sin prisa, sino que hacerla en la Patagonia pierde el tiempo. Eso. Entonces recorrerla es un gran desafío por la nieve, el frío. Está bien. Oye, Bea, vamos a hacer una pausa musical inspirando y siguiendo esta conversación, y ya regresamos a esta conversación de la Patagonia. Nos vamos a ir con Payphone y Maroon 5. Ya volvemos. Hoy estamos de regreso en este viernes con una música que nos inspira, ¿cierto? A la alegría de un viernes y a planificar una nueva aventura. Estamos conversando con Beatriz Mella de el Lodge Tranquilo Austral,
¿Qué transformó un viaje familiar a la carretera austral post pandemia en un proyecto de emprendimiento, un proyecto familiar con estas cabañas y este lodge ubicado en Puerto Río Tranquilo, ¿cierto? Oye, Bea, pregunta yo en tiempo. Hablábamos antes con la Pao de cuántos días, yo que no conozco, cuántos días si yo pienso solamente en la parte sur. Y digo, ya voy a llegar, tomar un avión, me bajo en Balmaceda, arriendo el auto, voy a tomar todos los tips de Beatriz. Y ¿cuántos días tú consideras que es bueno para poder recorrer tranquilo y disfrutar de la zona sur de la carretera? Yo calculo que unos 5 días más o menos, para poder ir tranquilo, 5 o 6 días como para hacerlo con pausa. De acuerdo. Primero llegas, si partimos desde Balmaceda, son 4 horas para llegar a Puerto Río Tranquilo. Claro. Y si quieres hacer un trekking entre medio, en Villa Cerro Castillo, te toma también otra hora más, o bueno, todo el día en realidad, un mediodía. Y ya en Tranquilo es una parada un poco obligada, donde te necesitas quedarte, alojar, ya buscar algún hotel o algún lodge. Y luego, bueno, haces un par de actividades, también puede ser 1 o 2 noches en Tranquilo, porque si vas a hacer la Laguna San Rafael... Por ejemplo, un día completo y el otro en las capillas. Catedrales, ¿cierto? Luego sigues el viaje, aproximadamente 4 horas para llegar o 3 horas para llegar a Cochrane. Y entre el trayecto de Tranquilo a Cochrane, ya te encuentras el Parque Patagonia, que también puedes hacer un full day, donde ahí ves pumas, huemules, o sea, también es de Douglas Tompkins, porque es Parque Patagonia, y es gigante. Entonces ahí tienes mucho que hacer. También está Confluencia, porque bordeando el camino hacia Cochrane está el río Báquer. Y ahí te encuentras con una confluencia que es el río Nef con el Báquer. El Nef, no sé si lo has visto por imágenes, pero tiene un color que viene de los glaciares. Más turquesa, ¿cierto? No, es ¿Al revés? El otro, sí, es como más lechoso el color del Nef. Y se junta con el turquesa, que es el río Báquer. Perfecto. Entonces ahí tienes otra parada que sería ya quedarte o en Cochrane o continuar 1 horita más, 1 hora y media a Tortel. Eso te iba a preguntar, por Caleta Tortel, porque ese destino me llama pero increíblemente la atención, estos puentes, ¿cierto? Que es básicamente un pueblo hecho de pasarelas. De pasarela. ¿Cuánto te demoras por tierra desde, por ejemplo, haciendo este recorrido de Puerto Río Tranquilo hasta Caleta Tortel? Te demoras aproximadamente 5 horas más o menos, llegar a Tortel. Y bueno, ahí también te puedes quedar yo recomiendo quedarse en Tortel, porque después el otro trayecto que sigue, que sería pasar por Caleta Yungay, o sea, y llegar a Villa O'Higgins. Y ahí y ya ese es el fin de todo. terminaste. Entonces igual es una parada bonita porque las pasarelas son preciosas y no hay autos. Claro. Entonces los autos se estacionan alrededor del pueblo. Eso sí o sí tú recomiendas una noche ahí. Claro, y ahí también puedes hacer un tour por un glaciar. Claro. Entonces por allá todo es glaciar. Bueno, tú piensas que loco porque en el mapa, ¿cierto? Esto es al fondo del continente, el punto más austral de nuestro país y una maravilla por conocer. Claro. Oye, Bea, ha sido una increíble conversación, pero antes de ir cerrando esta conversa que se nos ha pasado el tiempo volando, yo te iba a preguntar por los sabores. Yo soy una fascinada de la gastronomía, ¿cierto? Y un sabor típico que tú dices, esto tienes que comerlo por allá porque es increíble. Bueno, aparte del cordero, si te vas como por las comidas más fuertes. O sea, cordero todo el tiempo, ¿cierto? Sí, bueno, pero ahí la verdad es que como oferta gastronómica yo creo que estamos en el debe en la región. ¿Les falta un poquito? Les falta un poquito porque, claro, es muy estacional. En el verano hay muchos carritos, yo veo muchos completos, veo muchos sándwiches, pero poco no restaurante. Con identidad. Con identidad, exacto. Pero bueno, así hay lugares, se encuentran. Y además, bueno, el cordero, y si lo juntas con algún vinito o el protagonista también de los cócteles allá es todo lo que se hace con calafate. Calafate que es más, no es tanto de cultivo, ¿cierto? Es mucho, es como un arándano. No, pero en el fondo sale naturalmente en las distintas geografías. Es que no se puede cultivar. Claro. Entonces está dentro de la naturaleza. Entonces, y hay que ir a buscarlo. Pero con el cordero no le queda. Yo me iría el corderito con un vino tinto de exquisito, ¿cierto? Con adecuada temperatura. Y luego tal vez el aperitivo podría ser con un sour calafate, ¿cierto? Bueno, la pesca también es importante. El calafate lo aplican también en postres, ¿cierto? No solamente en coctelería, tartaleta, ¿cierto? Exacto.
Correcto. Oye, en temporada, hablábamos con la Pao siempre que tratar de desenmarcarnos de la temporada alta. ¿Cuál sería una temporada media que tú recomiendes ir por factores climáticos y también por un precio más asequible? Mira, desde septiembre en adelante, primavera, partamos 15 de septiembre, 21 de septiembre, es un buen clima. Hasta diciembre, que ya empieza ya la temporada alta. Entonces ahí encuentras más variedad de alojamientos. Después también está marzo, después de que terminan en realidad los fuertes, enero y febrero. Fuerte enero y febrero. Pero podría ser desde septiembre a diciembre una buena fecha con clima adecuado. Exacto, el camino también está mejor, han ido igual pavimentando. Correcto. Ahora hay, como tips, hay un cierre desde Bahía Murta a Tranquilo, como de las 1 hasta las 5 de la tarde, porque están pavimentando, entonces igual es importante para el desarrollo de la ciudad. Oye, ¿y algún lugar secreto de la carretera que tú dijiste, este lugar me enamoró, ese paisaje realmente es increíble? Bueno, yo quedé impactada con el ventisquero Queulat, cerca de Puyuhuapi. Y ahí está el Parque Nacional Queulat, ya donde hay un ventisquero que realmente es imponente. O sea, tú te puedes acercar mucho a través de una navegación cortita por una laguna que hay, o hacer el trekking, que nosotros lo hicimos con nuestros ¿Con pequeñitos. niños o sin niños? Con niños. No, con niños, pero fue un trekking de 3 horas más o menos. Ya. Pero apañó. Así que yo lo recomiendo porque realmente es lo más cerca que tú puedes ver un ventisquero, por lo menos. Lo que vimos en la Patagonia. Bueno. Ya está encima tuyo. Esa postal que tú dices, a veces uno privilegia destinos fuera de Chile y esa postal viajan personas de Europa, de Estados Unidos. Es que no tienen nada que envidiar. Para precisamente ver eso que realmente hace único el destino Patagonia. Sí. Y que yo creo que los chilenos, buscando una temporada más adecuada, que no nos afecte tanto en tema de precio, porque si es un destino un poquito más lejano, se puede visitar, ¿cierto? Sí, así que yo te voy a pedir, pero todos los datos y esta conversación espero que así como a mí le haya servido a los auditores para programar su próximo destino, su próxima aventura. Y hoy día nos acompañó Beatriz de Tranquilo Austral en Explorando la Patagonia y la Carretera Austral, y agradecemos a todos quienes nos acompañaron el día, que nos sigan en YouTube, Aventureras al Aire, por Radio El Conquistador, ¿cierto? conquistadorconcepción.cl, y esta fue esta aventura con Beatriz recorriendo sus aventuras y su anécdota de neumático, de viajes familiares por la Patagonia, que se terminó convirtiendo desde un viaje de aventura a un emprendimiento familiar. Gracias, Bea, por acompañarnos. Muchas gracias, Pilar, igual. Un cariño a todos los auditores, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes a las 12 del día por Aventureras al Aire. Chau, chau. El Conquistador presentó Aventureras al Aire, mujeres que mueven destinos que sorprenden, con Pilar Varela y Paola Núñez.